Bienvenidos a nuestra unidad curricular Gerencia Empresarial. Recuerda que en la Universidad Bicentenaria, cuando sueñas, tus sueños se pueden convertir en realidad. Así que sueña y haz que suceda. Damos la más cordial bienvenida a nuestro encuentro síncrono número 2, donde estaremos explicando ciertos lineamientos relacionados con las actividades sumativas que han sido previamente planificadas en su plan de evaluación. Recuerde que las fechas correspondientes para dichas actividades están desde el 10 de noviembre al 1 de diciembre de 2025. Con ustedes su facilitadora, doctora Bexy Bolívar de Hinojosa. Recordando un poco la competencia general que tenemos en esta unidad curricular, dice de la siguiente manera: el aspirante desarrolla los procesos administrativos aplicando las diferentes herramientas gerenciales a fin de lograr los objetivos organizacionales con responsabilidad, ética, compromiso, creatividad e innovación. Por eso es importante recordar todos los pasos, las etapas que se dan dentro de los procesos administrativos, donde iniciamos con la etapa de la planificación, que es aquella actividad de pensar y decidir antes de llevar a cabo cualquier acción. Inmediatamente pasamos a la etapa de organización, donde se deben definir tareas, asignarlas a puestos específicos y designar personas para que los ocupen y ejecuten. Pasando a la etapa 3 de dirección o ejecución, consiste en guiar a los miembros de la organización para que trabajen de manera efectiva y coordinada hacia el logro de los objetivos. Finalizando con la etapa 4 de control, que consiste en evaluar y corregir el desempeño de todas las actividades que han sido previamente planificadas para garantizar de esta manera que se desarrollen según lo planeado. En este sentido, podemos decir que este proceso administrativo consiste en un conjunto de pasos o etapas interconectadas de planificación, organización, dirección y control en que se concreta la actuación administrativa para lograr los objetivos que han sido previamente determinados. Por ello, podemos hablar de las ventajas que ofrece todo proceso administrativo. Permite a la empresa disponer en todo momento de una planificación futura. Las acciones a llevar a cabo en cada uno de los posibles escenarios se encontrarán estipuladas. Establece de forma clara los objetivos que tiene una determinada empresa en el corto, medio y largo plazo. Se optimizan al máximo los recursos. Evita gastos superfluos que no se encontrasen contemplados previamente. Y también puede suponer un incremento de la productividad, ya que mejora la coordinación entre los miembros del equipo. Esto como para observar a rasgos generales algunas de las ventajas que nos presenta todo proceso administrativo. Una competencia específica para lograr en esta unidad curricular y que la vamos a contemplar en la clase de hoy consiste en lo siguiente: el participante desarrolla habilidades y destrezas en el manejo de los conflictos que ocurren en las organizaciones. En este sentido, es importante hablar de algunos aspectos teóricos que están inmersos en ese manejo de conflictos por parte del gerente y que en algún momento nos lleva a alguna negociación. Podemos definir que conflicto consiste en una lucha o disputa entre dos o más partes que se encuentran en desacuerdo u oposición. Señalamos también algunas de estas causas que nos llevan a algún conflicto determinado, tales como la falta de recursos y herramientas, la diferencia entre las visiones, objetivos diferentes, sobrecarga de tareas, mala comunicación en el equipo de trabajo,
y presión extrema en el ambiente de trabajo. Por supuesto, inmediatamente se nos presentan como causas ya de esos conflictos las consecuencias que se derivan de ellos. En esto podemos decir que existen problemas psicológicos tales como la desmotivación, la insatisfacción laboral, la ansiedad y el estrés laboral y la frustración, entre otros aspectos que podemos considerar como consecuencias derivadas de algún conflicto que se presente en la organización. Se pueden señalar también los tipos de conflictos laborales, entre los cuales se encuentran conflicto laboral en las relaciones interpersonales, el conflicto laboral por los recursos, conflicto laboral por metas y objetivos, conflicto personal por valores, conflicto laboral por presión, el conflicto laboral por roles y responsabilidades y el conflicto laboral por políticas derivadas de la empresa. Cuando hablamos de que es necesario que exista ese manejo de conflictos por parte de gerente, podemos también acatar que los conflictos bien conducidos facilitan la comunicación entre las personas, evitan fricciones innecesarias, promueven la responsabilidad y mejoran las relaciones humanas. Por eso es importante que a nivel gerencial se conozcan todas estas personas lo que son algunas técnicas gerenciales que permiten el conocimiento de esos conflictos y de qué manera se podrían entonces abordar. Entonces podemos decir que el manejo de conflictos por parte del gerente es considerado por los especialistas como una de las habilidades principales que debe poseer un gerente en cualquier cargo. La decisión correcta en el momento adecuado es vital para su desarrollo. El manejo de conflictos por parte del gerente es también considerado por estos especialistas como una habilidad socioemocional crucial y una parte inherente de su trabajo, fundamental para el éxito de la empresa y el bienestar del equipo. Esta habilidad implica, por lo tanto, detectar problemas a tiempo, comunicarse de manera efectiva, usar estrategias de resolución adecuadas y, en última instancia, crear un entorno de trabajo colaborativo y productivo. Como uno de los aspectos teóricos también a señalar en esta unidad curricular y dentro de la competencia específica que se está abordando es el estrés en la organización, conocer un poco sus causas, consecuencias y lo más importante, algunas estrategias que permiten su reducción. Podemos decir que el estrés laboral es aquel que se produce debido a la excesiva presión que tiene lugar en el entorno de trabajo. La palabra estrés deriva de una voz inglesa que significa tensión, esfuerzo, violencia. Es asignada por el doctor Hans Seyle en 1935. En medicina, engloba una serie de síntomas y signos que identifican una patología conocida como síndrome general de adaptación. Podemos decir también que existen dos términos, el cual está relacionado con el eustrés, significa una respuesta positiva o constructiva. Y cuando hablamos del distrés, esto implica una respuesta negativa o debilitante. En tal sentido, las personas en algún momento determinado podemos sentir el eustrés o el estrés. Importante también conocer un poco las fases por las cuales pues se pasa una persona cuando está atacada por el estrés.
Entonces existen allí una fase de alarma, una fase de resistencia y una fase de agotamiento. Cuando se habla de la fase de alarma, es cuando el cuerpo detecta el estresor y es producida por la aparición repentina de una situación angustiosa. Inmediatamente cuando se pasa a la fase de resistencia, el cuerpo reacciona ante el estresor cuando la circunstancia se prolonga o los eventos de crisis se hacen repetitivos. Finalmente se llega a la fase de agotamiento cuando se produce en el momento que los recursos de defensa y adaptación que posee el individuo fallan o son insuficientes. Esta resistencia llega al límite de su capacidad. También es importante conocer cuáles serían algunas de las causas del estrés, sobre todo en el entorno laboral. Podemos entonces observar que la persona posee altas cargas de trabajo o cargas de trabajo que son insuficientes. Existe falta de control, ausencia de apoyo, falta de habilidades, adaptación al cambio, preocupaciones de seguridad laboral y el bullying o acoso laboral. Señalando un poco los signos y síntomas de sobrecarga de estrés, podemos hablar de los síntomas de carácter cognitivos, es cuando se presentan problemas de memoria, incapacidad para concentrarse, falta de criterio, ver solo lo negativo, existen pensamientos de ansiedad y una preocupación constante. En cuanto a los síntomas emocionales, la persona se encuentra en estados de depresión con una infelicidad en general, está expuesta a la ansiedad y la agitación, existen cambios de humor, irritabilidad o ira, se siente abrumado, existe la soledad y el aislamiento y otros problemas de salud mental o emocional que se pueden experimentar. También están los síntomas de carácter físico, donde la persona puede tener y sentir molestias y dolores, tener diarrea o estreñimiento, náuseas, mareos, dolor en el pecho, ritmo cardíaco rápido, pérdida del deseo sexual y frecuentes resfriados o gripe. Entonces podemos visualizar acá cómo el estrés debilita el sistema inmunológico porque está siendo atacada su salud con migrañas e insomnio, fatiga crónica, hipertensión y embolia, sobrepeso, colitis y gastritis, ansiedad y depresión, entre otros síntomas que se puedan presentar. Mo- Por lo tanto, es importante entonces ver un poco las consecuencias que se reflejan en el insomnio, la falta de sueño, problemas digestivos, problemas de la piel, tensión alta, irritabilidad y problemas de concentración. Esto para resumir un poco todos los síntomas que puede presentar la persona cuando está expuesta a el estrés. Importante que también la persona pueda poseer estrategias para llegar a reducir este estrés. En este sentido, se debe tomar un descanso, crear una descripción del puesto de trabajo, donde la persona sienta la confianza y la seguridad en el desarrollo de cada una de las funciones a las que va a estar expuesto en su cargo. También es necesario que se establezcan metas razonables que puedan ser entonces logradas en el tiempo establecido. Administrar el uso de la tecnología. En algún momento también es necesario poner un límite. Existe la necesidad de organizarse, hacer cosas que se disfrutan y aprovechar al máximo el tiempo libre. También se recomiendan los ejercicios de respiración para liberar un poco el estrés. Ahora bien, pasamos a la
otra competencia específica que tenemos ya planificada en esta unidad curricular y dice de la siguiente manera: el participante analiza de forma crítica y reflexiva el proceso de la gerencia en Venezuela, a objeto de optimizar sus funciones. Si nos vamos y visualizamos el cuadro que tenemos a continuación, cuando hablamos de este proceso gerencial en Venezuela, la gerencia implica conocer muy bien su significado, la acción gerencial que ello implica, conocer el hecho de que existen trabajo en equipo, aspectos relacionados con el liderazgo y, como acabamos también de mencionar, manejar los conflictos. Cada uno de esos aspectos es importante para llevar de manera efectiva ese proceso gerencial inmerso en las organizaciones. De tal manera que podemos destacar algunos rasgos básicos de un buen gerente, donde señalamos de que ese gerente debe tener una actitud optimista, tener una confiabilidad, poseer habilidades de resolución de problemas, ser una persona que posea integridad y honestidad, poseer una motivación personal, tener excelentes habilidades de servicio a clientes, trabajar en equipo, poseer conocimientos relacionados con la industria, la empresa. También es importante que tenga la habilidad para mantener la calma y, por supuesto, poseer habilidades de liderazgo. Cada uno de estos aspectos es importante que sean manejados a nivel gerencial. De tal manera que podemos también hablar un poco, y es importante conocer algunas características que debe poseer el líder. En este sentido, podemos resumir lo siguiente: ser humilde, íntegro, asertivo, tomar decisiones adecuadas. En este sentido, también es necesario pues que asuma los riesgos, ser abierto al aprendizaje, ser innovador, trabajar en equipo, comunicar con eficacia, ser apasionado por toda la labor que realiza, ser disciplinado. Esto entre algunas de las características que deben emerger de ese líder que está dentro de la organización y que tiene también su cargo gerencial. Otro aspecto teórico que se debe manejar en este sentido son las empresas familiares. Y reconocemos que en Venezuela, como en el resto del mundo, las empresas familiares son un gran generador de riqueza, empleo e innovación. Ellas surgen a partir de una idea, un proyecto o un plan de negocio y pueden hacer un negocio que desarrolle y constituya el patrimonio de una familia durante generaciones. También podemos hablar acerca de las empresas mixtas y podemos entonces acotar que una empresa mixta es aquella que no es privada ni pública por completo, que parte de su financiación lo aporta el Estado. De allí que existen entonces, según el patrimonio que representan, hay diferentes clases de empresas donde tenemos las empresas privadas, conocidas por todos, las empresas públicas y las empresas mixtas, como lo acabamos de ver, que es una combinación. Hay una financiación tanto de parte del Estado apoyando a las empresas privadas. Un hecho también relevante es la profesionalización de la gerencia en Venezuela. En este sentido, existen investigaciones en administración en las escuelas de negocio a través del tiempo, lo que ha permitido consolidar la gerencia como labor profesional, generando contenidos, conocimientos, teorías y enfoques, propiciando de esta manera un marco de referencia para la planeación, organización, dirección y control
en la gestión de las organizaciones. Por eso es importante señalar esas funciones específicas de un gerente y donde ya hemos venido abordando el desarrollo del proceso administrativo. Conociendo toda la parte anteriormente señalada, nos permite entonces, posicionándose de esta forma, la profesionalización gerencial como una oportunidad que fortalece el liderazgo y la dirección en las empresas, destacando de esta manera la importancia que debe comprenderse desde las habilidades, competencias, destrezas y saberes que son requeridas para el desarrollo de la gerencia empresarial. Entonces, se señalan por allí muchas habilidades ejecutivas, que son aquellas habilidades blandas que debe tener un buen gerente y donde señalamos dentro de las más destacadas la comunicación, la empatía, la creatividad, el liderazgo. Tenemos entonces las dimensiones de las habilidades blandas que debe desarrollar todo gerente, donde se encuentran las siguientes. Existe una dimensión perceptiva, una dimensión interpersonal y una dimensión relacional. En cuanto a la dimensión perceptiva, debe estar entonces atento a el estímulo que le permite aumentar responsabilidad, reconocer logros, conocer las creencias, ya que le permite fomentar cuáles son las creencias en la praxis investigativa como fuente de apoyo y guías de acción. Actitudes, prestar atención a las actitudes para poder ser adoptadas. También debe tener esa dimensión perceptiva en cuanto a las emociones. Debe mostrar entusiasmo por conseguir metas, estimar las emociones del otro. En cuanto a la dimensión interpersonal, se debe manejar muy bien la responsabilidad, el trabajo en equipo, la creatividad, los valores y la motivación. La responsabilidad para asumir consecuencias de los actos y facilitar la convivencia institucional. El trabajo en equipo que le permite canalizar intereses individuales y colectivos y fomentar el trabajo en equipo. La creatividad que le permite hacer interesante el trabajo y alentar la participación. Los valores que le va a permitir tener excelentes relaciones humanas y permitir también la participación. Muy importante también este valor de la motivación que lo llega a estimular a los investigadores y mantener la praxis investigativa. En cuanto a la dimensión relacional, debe conocer muy bien la empatía, que es la capacidad para captar al mundo intersubjetivo del individuo, el liderazgo para tener una visión clara del objetivo y una filosofía de la institución, la comunicación que le permitirá expresarse con naturalidad y respetar ideas, tener una escucha efectiva, que sería mantener ese contacto visual, comprender el significado de las palabras y, por último, la resolución de conflictos que le va a permitir establecer relaciones de ayuda, dar soluciones a intereses opuestos. Esto de manera general para señalar cuáles son esas dimensiones importantes de estas habilidades blandas que debe tener un buen gerente. Nos preguntamos cómo debe ser un gerente en la actualidad. Visto todo lo anterior, podemos entonces decir que ese gerente sabe lo que motiva a cada individuo que trabaja en su equipo, que escucha activamente, posee compasión y buen humor, que comunica efectivamente las metas de cada profesional y les brinda los recursos que necesitan para cumplirlas. Ayuda a las personas de su equipo a desarrollar sus habilidades. Estos aspectos en cuanto lo referido a esas cualidades que debe tener un gerente en la actualidad. Finalmente, nos enfocamos en la actividad sumativa número 2, el cual consiste en la elaboración de un informe escrito.
Esto está señalado en la plataforma y dice de la siguiente manera: tipo de actividad, elaborar un informe escrito, donde deberá identificar y aplicar los diferentes tipos de habilidades gerenciales, las técnicas humanas y conceptuales en la toma de decisiones dentro de un contexto organizacional. El propósito: desarrolla habilidades gerenciales con el fin de ser implementadas en el contexto empresarial. En cuanto a las instrucciones de esta actividad, deberá realizar lo siguiente: un análisis del documento que se encuentra en el archivo anexo, denominado Liderar en la Cuarta Revolución Industrial. La renovación del liderazgo requiere invertir de manera prioritaria en la formación y el desarrollo de líderes, prestar especial atención a las habilidades consideradas clave en este siglo y adoptar las perspectivas del aprendizaje permanente. Debe desarrollar un análisis exhaustivo de la lectura anexa describiendo lo siguiente: aspectos resaltantes que se relacionan con las habilidades gerenciales necesarias para liderar en la época actual. Contestar lo siguiente: ¿cuáles cree que son los requisitos esenciales de los líderes del siglo XXI? Explique y sustente su planteamiento. Y describe y proporcione ejemplos de las 5 áreas de acción para el liderazgo de la cuarta revolución industrial. Para evaluar este informe escrito tenemos unas disposiciones de forma que usted deberá desarrollar, tales como la portada institucional, que posee, debe poseer entonces los requisitos de identificación de la universidad, tales como el membrete de la misma, el logo actualizado, sus datos personales, el título que posee ese informe escrito. También debe poseer una introducción, el desarrollo, conclusiones y aportes y las referencias bibliográficas. En cuanto a los criterios que se van a considerar, están los siguientes, cada uno con una ponderación de 20 puntos. Describe los aspectos resaltantes relacionados con las habilidades gerenciales. Identifica y explica los requisitos esenciales de los líderes del siglo XXI. Describe y proporciona ejemplos de las 5 áreas de acción para el liderazgo de la cuarta revolución industrial. Proporciona una estrategia para desarrollar líderes, el cual será el gran reto. Y la organización y estructura del informe, donde se va a considerar la redacción y la ortografía. Por último, les dejo una reflexión de Peter Drucker. Dice de la siguiente manera: la gestión es hacer las cosas bien. El liderazgo es hacer lo correcto. Les deseo éxito en el desarrollo de esta actividad y estaré atenta ante cualquier duda que se pueda presentar. Gracias por su atención.